¿Qué es el Evangelio? Todo comienza con Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva, para que dominaran y vivieran en el jardín. Dios les dijo que ellos podían comer en el jardín de cualquiera de los árboles que ellos quisieran, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo era perfecto en el jardín. Ellos tenían una perfecta relación con la tierra, con ellos mismos y con Dios, hasta que decidieron rebelarse contra Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esta desobediencia los separó a ellos y a Dios. El hombre siempre ha tratado de llenar esta separación a su propia manera y con sus propias fuerzas, ya sea intentando subir una escalera de moralidad para con Dios, o como el ejemplo en el Antiguo Testamento cuando la gente construyó una torre para intentar alcanzar a Dios por sí solos. Un ejemplo más contemporáneo pasó en 1961, cuando los rusos fueron los primeros en mandar a un hombre al espacio. Después de volver, el cosmonauta ruso dijo: "Hemos estado en el espacio y no encontramos a Dios, ni vimos el cielo". C.S. Lewis, un profesor y autor conocido, le respondió al cosmonauta ruso y le dijo que buscar a Dios en el espacio es como si Hamlet buscara por Shakespeare en el ático de su casa. Hamlet era un personaje en las obras de teatro de Shakespeare. C.S. Lewis dijo también que para que Hamlet tuviera una relación con Shakespeare, Shakespeare tendría que escribirse a sí mismo dentro de la historia. Eso mismo es el Evangelio. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es el hecho que Dios se ha escrito a sí mismo dentro de la historia humana. La Biblia dice que casi 2000 años atrás Jesús nació de una virgen, y esto como el cumplimiento de profecías en el Antiguo Testamento. Él vivió una vida perfecta como un niño. A la edad de 30 años él comenzó su ministerio público. Él tuvo muchos seguidores. Por 3 años él enseñó, sanó y dijo cosas increíbles. Una de ellas diciendo que él es el único camino a Dios. A los líderes religiosos y políticos no les gustaron estas enseñanzas. Ellos organizaron una revuelta contra Jesús. Ellos lo acusaron falsamente y lo llevaron a un juicio que lo sentenció con pena de muerte en una crucifixión pública. La Biblia dice que Jesús en la cruz fue nuestro sustituto. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Luego que Jesús murió, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. También cubrieron la entrada de la tumba con una gran roca para que nadie pudiera entrar. Y además pusieron soldados romanos cuidando la tumba de Jesús para que nadie se robara su cuerpo. Pero conforme a las Escrituras, al tercer día Él resucitó de los muertos. Luego de haber sido visto por muchos testigos oculares y haber dado instrucciones a sus seguidores, Jesús ascendió a los cielos y ahora está sentado a la mano derecha de Dios el Padre. Y es nuestro abogado entre nosotros y el Padre. ¿Qué significa esto para ti? La Biblia dice que todos han pecado y están ahora privados de la gloria de Dios. La Biblia también dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios manda que todos los que creen en Jesús se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesús para vivir una vida nueva. Tenemos paz con Dios y perdón de nuestros pecados cuando creemos lo que Dios ha hecho por medio de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Repasemos. Todo comienza con Dios. Por nuestros pecados estamos separados de Dios. El Evangelio es el hecho que Dios se ha escrito a sí mismo en la historia humana. Jesús murió en nuestro lugar y por nuestros pecados, y al tercer día resucitó de los muertos. Cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús por una vida nueva. Entonces tenemos paz con Dios y el perdón de nuestros pecados. Esto es el Evangelio.